El día de ayer se realizó el Desayuno Nacional de Oración, una actividad que convocó a varios funcionarios públicos y personajes del país. Uno de ellos fue el gimnasta Jorge Vega, que dio un discurso que llamó poderosamente la atención. De eso hablaremos esta noche junto a otros temas relevantes de la semana. Todo esto con la etiqueta SF Vega. Pero antes los dejo con la nota del día. Discursos con lecturas bíblicas y en algunas ocasiones con alusión a casos investigados por la CICIG se escucharon este jueves en la 5ª edición del Desayuno Nacional de Oración, organizado por Guatemala Próspera. Como invitado especial asistió el campeón mundial de gimnasia Jorge Vega. Desde hace muchos años, la educación no ha cambiado, la salud no ha mejorado, la desnutrición no ha cesado y la seguridad ha empeorado. Señores, hoy aquí presentes, los invito a reflexionar. Que sus palabras se reflejen en acciones y los resultados hablen por sí solos. Al final del día, sus seres queridos y la justicia pueden perdonarlos, pero el pueblo no olvidará, y de la justicia divina nadie escapará. Uno de los discursos más polémicos fue el del presidente del Congreso, Álvaro Arzu, quien aprovechó para felicitar al presidente Jimmy Morales. Señor presidente Morales, usted y su familia, al igual que muchas otras familias guatemaltecas, han sido víctimas de vejámenes y linchamientos públicos por el activismo judicial. No haber claudicado y no haber cedido a la extorsión les permitió, con fe y esperanza, ver cómo la verdad llega. Por una Guatemala en paz, Andrea Orozco. Bienvenidos de nuevo a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con el acto ocurrido ayer, el Desayuno Nacional de Oración, que convocó, como le decía al inicio, a varios personajes públicos, discursos que llamaron la atención. Vamos a analizar en este primer bloque esos discursos, y para profundizar en estos temas tenemos con nosotros a Mónica Mazariegos, politóloga. Muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros María Amalia Mandujano, politóloga también. Espero no haberme equivocado tanto con el apellido. Buenas noches. Y de este lado, nuestro analista está Rosa Berta. ¿Qué tal está? Buenas noches. Bueno, comencemos con los discursos que uno a uno se fueron dando en el Desayuno Nacional de Oración, que siempre causa polémica porque, bueno, es un acto con una carga fuerte de política, pero también de religión, y ya, por eso comienza la controversia. Iniciamos acá con Estuardo Zapeta las apreciaciones de esta actividad que ya lleva varios años realizándose y que cuenta siempre con la participación de altos representantes del Estado. Estuardo. Bueno, primero a mí me gustaría recomendar un artículo que precisamente hoy sale en New York Times y va a estar el fin de semana, y anunciado es aproximadamente unos 17 medios a nivel Latinoamérica que se unen, periodistas, para hacer un estudio de la fe como un movimiento transnacional, como que si fuera una empresa transnacional, como que si fuera cualquier empresa de comida o de producción de bebidas o producción de zapatos, solo que transnacional, solo que aquí no es producto, sino que es fe. Se llama Transnacionales de la Fe. En New York Times se los ultra recomiendo porque de hecho es un análisis, es una introducción a cómo desde Paraguay, desde Bolsonaro en Brasil, Honduras, de hecho Nicaragua con Ortega, Guatemala con Jimmy Morales y ahora AMLO también en México, los casos que se van estudiando de cómo los gobiernos van recayendo en los movimientos que ellos ven religiosos, movimientos religiosos que ellos ven políticamente útiles. Y el de Guatemala pues no es la excepción. De hecho, Guatemala, y algunos números vitales, Guatemala ya no es un país católico, católico romano. Claro. Guatemala está conformado por minorías católicas y por minorías religiosas, siendo el catolicismo romano la minoría más grande, pero ya no es mayoría, no está arriba del 50%. Fue la primera transnacional, si fue la primera transnacional. A ese modelo del reportaje del New York Times. Sí, pero fue la primera transnacional que también viene en declive, ¿verdad? En un declive enorme. Reporta 42% para el nivel de Guatemala, mientras que el protestantismo está reportando un 34%, entre 34 y 37. Y con mucha militancia. Y con mucha militancia, pero parece que ya topó. De hecho, el país de mayor crecimiento era Guatemala. Ahora el país de mayor crecimiento en términos de población evangélica es Brasil y México. Chile también empieza a despuntar en
Todo esto lleva a que el evangelio, o sea, la religión protestante, la religión evangélica, se convierta en una oportunidad política. Y aquí es donde hace el match. Hay un centro de estudios en la Universidad de Harvard que se llama precisamente Centro de Estudios para la Investigación, Religión y Política. Y ellos todo el tiempo van viendo cómo va avanzando el pensamiento político a partir de estudiar también el pensamiento religioso. Y viendo las transnacionales de la fe como esto. El desayuno nacional de oración o de rezo, como usted quiera decirle, no es nuevo. Esto no es nuevo, tal vez tiene pocos años en Guatemala, pero en Estados Unidos y sobre todo en países protestantes eso se hace, y entre más conservador o más derechista es el gobierno que está en el poder, más fuerza le dan a estos desayunos. Allá en Estados Unidos es obviamente liderado por Mike Pence, el vicepresidente, claro, ¿verdad? Él es una persona conservadora y también se denomina religioso. Muy religioso, ¿verdad? Entonces, aquí yo creo que 3 temas fundamentales es la separación entre la religión y el Estado. No estoy diciendo que los gobernantes no tengan que tener religión, pero la religión es algo individual, privado, ¿verdad? Que no tendrían por qué imponerlo, porque esta no es una teocracia. Segundo, la oportunidad política que la religión le da a los dirigentes o a la gente que está en el poder. Y tercero, fundamental también para mí, es ver que aparte de católicos y evangélicos, hay un creciente número bastante rápido de agnósticos. ¿Qué es agnóstico? Agnóstico es, ahí entran ateos, entra la gente que... Agnóstico significa agnostoteo, a un Dios no conocido o que es imposible de conocer. Claro. Entonces, ese grupo está creciendo mucho, es el grupo que llamarían los religiosos los seculares, ¿verdad? Pero está creciendo también en Guatemala. Que manifiestan una desafección a las religiones institucionalizadas. A cualquier posición religiosa. Mónica, ¿por qué es tan controversial una actividad que para muchos no tiene mayores tonos de polémica, como sería una reunión para orar? ¿Por qué es polémico? Bueno, yo considero que es importante atender a lo que decía antes Estuardo sobre el tema de la laicidad del Estado y verla como el mecanismo que nos permite a todos ejercer la fe que cada uno decida profesar o no ejercer ninguna. Entonces, siempre el tema de debate va a tender hacia en qué medida el funcionario va a implementar sus valores, en este caso de acuerdo a su fe, en el ejercicio de su función pública. Por ejemplo, hay estadísticas que nos dicen que la tendencia mundial es a que la religión mayoritaria será para el 2050 la religión musulmana. Entonces la pregunta es cuánto se necesita fortalecer, por ejemplo, los países que no ejercen una teocracia, cuánto se necesitan fortalecer las instituciones públicas para que imaginemos que hay una migración importante hacia el país de estos grupos religiosos, que ninguna religión se imponga a la otra persona, ¿cierto? Entonces que cada uno de los grupos puede ejercer libremente su fe sin que el Estado favorezca una o favorezca a la otra, sino que sea imparcial en el ejercicio del derecho de la ciudadanía. Ahora, Mónica, algunos de los funcionarios, diputados incluso, cuando se les pregunta, se les hace este cuestionamiento, dice, ¿y mi libertad de expresar mi credo, dónde queda? ¿Qué sucede en estos casos? Realmente eso es un momento bien complejo, porque al final de cuentas el ejercicio público tiene que estar influenciado por los valores y principios, en este caso constitucionales, pero por supuesto que es un tema de discusión el decir, ¿y dónde queda mi expresión de fe? Porque no dejo de ser un ciudadano y no dejo también de tener este derecho, ¿verdad? El tema es de que al aceptar una función pública, creo yo que la persona tiene que reconocer que existen ciertas limitaciones, no que no pueda ejercer su fe, sino que habrán momentos para cada una de las cosas y ser muy mesurado para atender a cada una de ellas sin que una se traspase a la otra. Pareciera que con esa postura de Mónica se salva la polémica de atender a este tipo de actos. María, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Y por qué tienen tanta connotación y tanto protagonismo actividades como la del Desayuno Nacional de Oración? Bueno, el protagonismo que va a tener un Desayuno Nacional de Oración, ya lo decía Estuardo, esa es parte de esa transnacionalización de la fe. Se
si bien Guatemala fue un país eminentemente católico, ahora tenemos una influencia más fuerte de los movimientos pentecostales y neopentecostales, también llamados evangélicos. A eso le sumamos que la emotividad es una de las herramientas más fuertes que mueve al individuo por encima incluso de la razón. Mezclamos emotividad con política, tenemos el resultado de un desayuno nacional de oración. Va a estar la mirada puesta ahí, sí, va a ser una necesidad, parece una necesidad resuelta incluso por el mismo Estado. No solo un Estado que aparentemente resuelve las cuestiones materiales, sino un Estado que empieza a resolver incluso hasta la espiritualidad del individuo y la espiritualidad del ciudadano. Pero esa sería la labor de las iglesias, no Por del supuesto, Estado. por supuesto. Así debiera ser. Ese es el deber ser. Sin embargo, aquí hay un juego muy perverso. Realmente si nosotros metemos, o siempre lo ha habido en la medida en la que se combina religión y Estado. Son métodos muy efectivos para poder ejercer controles, valores. Yo hago esta pregunta. ¿Qué pasaría o qué relevancia tendría una actividad como el Desayuno Nacional de Oración si el sector pentecostal fuera marginal? ¿Qué pasaría? O sea, le dan el protagonismo que tiene porque responde a esas cifras que mencionabas, Estuardo, de un 40 y tanto y subiendo de importancia y de militancia de la fe evangélica. 34 por ahí. ¿Obedece a eso? ¿A que hay una oportunidad política de atender a ese sector? Por supuesto. Y si ustedes vieron durante la campaña, Sandra estaba ahí orando con los pastores y también Yamatei lo bendecían en realidad miren, la religión en realidad es política, es una expresión política de otra manera, ¿verdad? Bajo una jerarquía muy bien establecida. Y decía la transnacional más antigua, en realidad la transnacional más antigua, pero también de las más puras, es precisamente cómo llegó la Iglesia Evangélica a Guatemala. La Iglesia Evangélica a Guatemala llega primero con Gálvez, ¿verdad? 1800, ¿no? Sí, y luego pues, de hecho, precisamente por eso culpan a Mariano Gálvez, ¿verdad? Porque es quien deja entrar los primeros misioneros y luego se va, los echan, la Iglesia Católica no los quiere, el protestantismo no es querido, sino hasta finales de 1800. Solo vamos a una pausa y luego seguimos con esta breve recapitulación de la llegada del protestantismo a Guatemala y también de las palabras del gimnasta Vega que causaron polémica y mucha discusión en redes sociales. Volvemos. Continuamos en Sin Filtro, estamos hablando de la actividad ocurrida ayer, el Desayuno Nacional de Oración y también de los discursos que se dieron en dicha actividad, pero yo interrumpí a Estuardo que estaba haciendo una breve reseña de la llegada del protestantismo a Guatemala, hablando allá por los 1800, ¿no? Sí, y llega, después ya se permite con cierta tolerancia religiosa. Nuestro lío, desde la colonia hasta 1985 es conservadores, y sigue de esa forma, conservadores y liberales. Y la llegada después de los misioneros, ¿verdad? Que vienen, establecen una religión protestante muy tradicional. Ahí entran los centroamericanos, los bautistas, los presbiterianos, ahí entran también, por ejemplo, los, grupos que no son pentecostales. Y estos tienen dominado el país a partir de regiones. Igualito como cuando los curas se dividieron el territorio en 1500, los dominicos para allá, unos para el sur, otros para el norte, otros para la costa. Los protestantes se dividieron también el país, los nazarenos quedaron en Alta Verapaz, los centroamericanos se fueron para el altiplano, los bautistas quedaron en el centro, los cuáqueros se fueron para el área de oriente, que esos ahí no se llaman cuáqueros, se llaman amigos. Entonces esa parte es muy interesante cómo se dividieron el país. Empezó la guerra. Después la Guerra Fría aprovecha precisamente ese choque de protestantes versus católicos para meter temas fundamentales a Guatemala, por ejemplo la teología de la prosperidad, que es la teología base, una teología muy conservadora, base para entrar el protestantismo. Y en 1950, un poquito después de los 50,
¿verdad? Con Otoniel Ríos Paredes, que era pastor de una iglesia muy conservadora, que está en Bolívar todavía, que se llama Nazaret. Se va a Estados Unidos, regresa iluminado por el Espíritu y forma el neopentecostalismo. Muchos pastores de hoy de las mega iglesias son todavía discípulos de Otoniel Ríos Paredes. De la línea de Otoniel. Llega Ríos Montt, llega también, ¿cómo se llama? Serrano Elías. Y entonces aquí es donde vemos esa conjunción cada vez más y más. Por supuesto que mucho de esto apoyado por Estados Unidos, apoyado por el gobierno, porque sabe que la religión es un vehículo para llevar el discurso Tuvo político. que ver también eso, la llamada teología de la liberación, que en su momento fue identificada muchas veces por, digamos, pertenecer al bando, digamos, de la guerrilla, Mónica. Sí, por supuesto. En Guatemala, particularmente la teología de la liberación, se sienta sobre una estructura que ya había montado la Iglesia Católica que se llamaba la Acción Católica, y eran muy parecidos a lo que hoy conocemos células dentro de las iglesias evangélicas. Eran células que se ubicaban en todo el país. Entonces, cuando se da el momento del quiebre en el 54, cuando se da el golpe de Estado del 54, la Acción Católica ya tenía 20, 30 años de estar formando en Guatemala y particularmente utilizando la figura del Jesús obrero. Entonces, el Jesús obrero es el que, es el que enseña a sus discípulos que en este caso la pobreza no es una maldición, sino más bien es un producto del sistema de repartición desigual de los recursos. Entonces, bastante polémico para esos años, correcto, y para esa época. Correcto, muy polémico. Entonces, al final de cuentas, también políticamente, la política utiliza la religión en muchos espacios como su propia herramienta para sus propios fines y beneficios. Entonces, lo que nos dicen es que también el ingreso de la Iglesia Evangélica en los años 80 es un poco también para contener lo que estaba ocurriendo con la Acción Católica en el país. Al final de cuentas son poderes hegemónicos afuera de este país que mueven fuerzas, ¿verdad? Y que poco tienen que ver con la fe de las personas y con el derecho de ejercer esa fe, sino al final de cuentas hay intereses externos que influenciaron y que determinaron ciertos patrones en el país. Al final de cuentas lo que tiene el país es un proceso de guerra que afecta, que nos tiene hasta el día de hoy viviendo algunas consecuencias importantes y que sigue sin resolverse, y la política podría estar utilizando la religión como una herramienta nuevamente. En este acto se dieron varios discursos, ya lo anticipaba yo en el bloque anterior. Uno de los discursos que más llama la atención son las palabras del gimnasta Jorge Vega al referirse a temas sentidos por todos los guatemaltecos: pobreza, inseguridad e injusticia. Pero por haberlo dicho en el espacio en donde se dio, llamó mucho la atención y fue incluso un tema de conversación en redes sociales. ¿Por qué causó tanta polémica un discurso corto y directo? Bueno, en la coyuntura que estamos, cualquier declaración de ese tipo va a generar tendencia. Teníamos, ya lo mencionaban al inicio, a un grupo de personas manifestando a favor y en contra de CICIG. Hay otro grupo de personas reunidas en un desayuno nacional. La CICIG estaba en ese momento presentando su cierre de labores en Guatemala. Hay cierta armonía, cierta expectativa de toda la ciudadanía. ¿Qué va a pasar? Tenemos a un candidato, a un ya declarado presidente electo, a un presidente que está en un proceso de transición y que asumió el reto de un proceso de transición de aquí hasta que culmine el año. 5 meses fue lo que se propuso. Cualquier cosa que ahorita se diga al respecto va a generar cierta, pues desde suspicacias hasta tendencias. Además, vale la pena resaltar que es la figura de Jorge Vega. No lo dijo Perico de los Palotes, lo dijo un chico que es respetado por muchos otros jóvenes y es seguido y es admirado por su trabajo, por su trayectoria, por ser un ejemplo a seguir. Eso también genera cierta, bueno, lo vuelve tendencia definitivamente. Y hace referencia al tema de la justicia días después de que se da una resolución absolutoria en contra del hermano del presidente y del hijo del presidente Morales. Es que él no habló directamente del presidente, no hizo referencia a eso, pero se dio en el contexto precisamente de tener al presidente enfrente, y no solo al presidente, a tener a los tres poderes del Estado. A los 3 poderes del Estado enfrente y decirles,
Y yo creo que lo principal, tal vez, digamos, para el morbo es lo que le dijo al presidente, ¿verdad? Usted, la justicia los puede disculpar, la justicia los puede, pero la justicia divina, de esa allá del Colocho, ¿verdad? De esa no van a escapar, ¿verdad? Y lo hacen en una actividad religiosa. Religiosa, que ese es precisamente el punto central. Pero para mí creo que la frase más poderosa y que poco se ha dicho de esa frase es que en Guatemala la justicia no es justa. Y que ya nos hemos normalizado eso. En derecho, en filosofía del derecho, no sé si él lo escribió, se lo escribió alguien, pero digamos, si la ley es justa o no. ¿Busca la ley la justicia o no busca la ley? Y aquí entonces, porque surgió el gran tema, paralelo a lo que dijo él, que por ejemplo, Anabela de León manejó millones de millones y le ponen 5,000 quetzales de multa. Otro meme que se hizo viral fue el de, queda comprobado que dar facturas falsas no es delito. Era un meme. Entonces, en ese contexto es que habla él, siendo él, pero también lo que dice. Y creo que su base está precisamente en la primera frase, que tal vez nadie le ha puesto atención, que es que en Guatemala la justicia no es justa. No es justa. Y eso sí nos debe pegar, porque la justicia que no es justa, entonces hay que explicarlo y filosofar acerca y elucubrar acerca de si la justicia en Guatemala, o lo que llamamos justicia, busca la justicia real o simple y sencillamente es la principal creadora de impunidad. Porque en ese contexto entonces está también el seminario de CICIG. Sí. Ahí tenemos el nombramiento del presidente ya, la declaratoria de ganador de él versus si tiene o no inmunidad de la candidata competidora Sandra Torres. Entonces se dan muchos en ese contexto de justicia justa. Sí, o sea, que no es una redundancia, esto no es un debate ¿qué tan en derecho. ciega es la justicia en Guatemala? Porque se habla ¿O qué tan justa podría ser? Se habla mucho de aquel caso, creo que es muy sonado, ¿no? De aquel señor que robó una ofrenda y que le dieron 12 años. 317 quetzales, le dieron 12 años por, ¿cómo se llama? Crimen sacrílego. Crimen sacrílego. Y bueno, está en la norma, está en la ley. Entonces, y el presidente del banco, se dio al mismo tiempo que el presidente del Banco de Guatemala, el señor Barquín, toma un criterio de oportunidad. Un criterio de oportunidad y sale que creo que con 3 años y que ya había cumplido. Pero salen como 50,000 quetzales. Entonces, el debate es, ¿qué sistema de justicia estamos creando? ¿No está creando este sistema de justicia más desigualdades, Mónica? Bueno, yo quiero resaltar un primer elemento de lo que dijo el deportista, y es que hay aquí una condición importante, y es que él es joven en este país, es una voz joven. Y usualmente lo que no ocurre en este país es que escuchemos a las personas jóvenes, a las niñas, niños y adolescentes. Siempre sus voces son apagadas. Nunca están en el discurso público, nunca les preguntamos qué es lo que ellos piensan del país en el que están creciendo. Entonces, por eso me parece un primer elemento importante a rescatar la participación de él desde su postura de ser joven guatemalteco, dando una impresión en el país. Yo creo que Jorge Vega responde con lo que inicia cuando dice, no sé exactamente si esas fueron las palabras, pero básicamente 1 de cada 2 niños vive desnutrición en el país. Si seguimos hablando de cifras, por ejemplo, al respecto de niñez, yo podría decir que no vivimos en condiciones justas cuando vemos que el 75% de los jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo, cuando vemos, por ejemplo, la tasa de empleo informal en el país, cuando vemos las cifras de niñas, niños y adolescentes que están siendo detenidos en frontera sur de Estados Unidos y México y retornados al país, eso nos dice que algo está pasando. Y él da un par de ejemplos y al final dice, esto no está cambiando. Entonces lo que necesitamos son palabras. Lo que necesitamos no son palabras, son hechos, son acciones y que hablen por sí mismas. Entonces, para mí ahí está su conclusión al respecto del país que estamos construyendo y de la importancia que tiene atender particularmente a estas poblaciones, por él el ser joven, pero pensando también en niñez, adolescencia y juventud, la importancia que funcionarios actuales y funcionarios futuros lo pongan como primer punto en el país, porque no hay viabilidad. No podemos ni siquiera entrar a un debate de justicia, a un debate filosófico, por ejemplo, de justicia, si tenemos a la mitad de la población con el estómago vacío. ¿Qué país se está construyendo entonces?
a qué es a lo que hay que apostarle, para mí por ahí, antes de decir si tenemos o no un sistema de justicia justo o no, cómo estamos atendiendo esas grandes necesidades, cómo se les está apoyando a la juventud para que participe en espacios deportivos y sean atletas con las mismas condiciones. ¿Cuántos de nuestros jóvenes tienen la oportunidad de hacer eso? Para mí eso es lo más valioso que pone en la mesa Jorge Vega el día de ayer, ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa y seguimos discutiendo de más y de otros temas luego del corte. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Vega. Hablábamos en el bloque anterior de las palabras del gimnasta en esta actividad del Desayuno Nacional de Oración, espacio en donde también se dieron otros discursos como el del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, en donde hizo alusión a algunos casos de la CICIG. También durante esta semana, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala realizó una especie de seminario para dar a conocer los logros alcanzados durante los 12 años de vida de la comisión. Recordemos, ya el 3 de septiembre finaliza el mandato de CICIG. En ese espacio se dieron voces a favor y en contra del trabajo de la comisión. ¿Cómo viste este seminario? Algunos le llamaban de despedida de CICIG, en donde, bueno, la polémica se hizo presente también. Bueno, yo lo vi normal, o sea, la polémica se esperaba ya venía, la polémica sí, como un elemento fundamental de ese acto. Ya se venía la polémica, creo que CICIG se va en, ¿cuánto tenemos hoy? 11 días. En 11 días. En 11 días no hay CICIG, dependiendo también mucho de cuál sea la resolución de Cortes en términos de los amparos que han sido presentados para que siga CICIG en Guatemala. Los dos candidatos de los cuales ganó Yamatei, los dos prometieron, uno, hacer una revisión, Yamatei tener una comisión contra la impunidad, pero nacional, una especie, ahora él está haciendo algo que El Salvador está haciendo también con la CICIES, ¿verdad? Y Sandra Torres, pues la promesa era también una revisión de la CICIG. Entonces, en cualquiera de los casos, al final esta es una decisión que la tuvo el presidente, la tomó en cierto momento, polémica, y la despedida iba a ser de la misma manera. A mí me sorprendieron 4 cosas. Uno, que no han venido los comisionados. Ajá. Por lo menos los dos anteriores, Castrezana y Dalanese. Me sorprendió también bastante el tema que sea alrededor de la CICIG, qué va a pasar con los trabajadores de CICIG. Ya MP considera, porque ahorita no hay ninguna seguridad, que por lo menos 60 de esos trabajadores pasen al MP. Tercero, ¿cuál fue la transferencia de capacidades hacia el MP? Y cuarto, ¿cuál ha sido también la propuesta que se tiene a partir de si se va a hacer o no se va a hacer una superfeci, que sería lo más cercano a una CICIG? Y una superfeci básicamente estaría con componentes de Estados Unidos, ¿verdad? La superfeci con el FBI, la superfeci con ICE, la superfeci con el Departamento de Estado, la superfeci con todos los elementos de investigación de Estados Unidos en Guatemala. Esto por un argumento de soberanía que se ha utilizado, que se utiliza cuando le conviene y a favor, y en contra cuando también les conviene, de cualquiera de los lados que se esté discutiendo el tema de CICIG. Lo cierto es que por lo menos oficialmente el 3 de septiembre no hay CICIG. No hay CICIG. Hasta esa fecha es el plazo que tiene de existencia la comisión. Impresiones de esta actividad que, como bien dice Estuardo, bueno, se esperaba que la polémica también se hiciera presente. Bueno, un cierre de la CICIG, una superfeci, está por verse. Ese es el reto que tenemos como Estado. Y en este momento, justo en este momento, adelantarnos a decir qué va a pasar es solo jugar casi a Nostradamus. Podríamos llegar a desarrollar una institución, un espacio de investigación dentro del Ministerio Público con las capacidades que se espera. Sí, se supone que para eso tuvimos a la Comisión Internacional dentro del país. ¿En qué medida lo vamos a lograr?
aquí viene otro actor importante, y es en qué medida no se van a caer los casos frente al OJ, en qué medida los jueces y juezas no van a empezar a jugar el mismo juego que habían estado jugando anterior a la CICIG. La CICIG parecía ese ente que los controlaba, que también se sintieron ofendidos o se sintieron maniatados en relación a su función judicial, pero esa observancia permanente de un organismo internacional daba esa certeza de que esos casos que llegaban del Ministerio Público y se trasladaban al organismo judicial fueran un poquito más diligentes, no se quedaran engavetados y no se acusara eternamente al Ministerio Público de no tener las capacidades suficientes para poder presentar y armar bien un caso. O sea, ahí nos estábamos yendo un poco más allá. Prácticamente estábamos diciendo que ninguna universidad del país había podido formar a buenos profesionales para poder presentar casos. A ese extremo llegamos. Entonces creo que aquí ya no es únicamente el MP, es revisar qué va a hacer ese OJ y hasta ahí lo dejamos. Es como esa incertidumbre, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Cuando se habla incluso con unas personas que han integrado el Ministerio Público y nos hacen algunas observaciones, nos dicen, bueno, la transferencia de capacidades de la que se habló mucho, eso se dio desde el día 1 que la comisión trabajó con el Ministerio Público al capacitar a fiscales, a analistas financieros. O sea, esa transferencia de capacidades se realizó. Hay fiscales capacitados, hay analistas financieros capacitados. El problema, nos decían estas personas que integraron el Ministerio Público, no es la falta de capacidad, sino el espaldarazo o el apoyo político que puedan tener este grupo de investigadores ahora que no está la CICIG. ¿Quién nos va a apoyar? ¿Quién debería darles el espaldarazo? Es la fiscal general quien debe de garantizar la independencia y el apoyo para que trabajen estas personas que van a integrar el Ministerio Público. Yo creería que en la fiscal en principio, porque por ser la jefe del Ministerio Público, ese es el otro, es fiscal general y jefe del Ministerio Público. Pero yo creo que realmente el espaldarazo, también la ayuda y todo, tendría que salir con la presión nuestra en el Congreso de la República. Porque mucho de esto depende de, y ya viene el gran debate, ya viene noviembre, ya viene octubre y noviembre, que es, ¿cuál? El presupuesto. Entonces, el presupuesto va a decir mucho cuánto queremos nosotros en realidad y si va a haber una lucha. Y conste que estamos todavía en el segundo. Se da en el contexto de las comisiones de postulación. Creo que la CICIG, al haber propuesto la eliminación de las comisiones de postulación en los cambios constitucionales que discutimos y que desafortunadamente por el tema de derecho indígena se quedó congelado todo pero eran cambios constitucionales en materia de justicia, creo que estaba apuntalando bien en términos de decir, miren, eso de comisiones de postulación, tengan cuidado porque ellos ponían otra forma de hacerlo. Y nosotros estamos precisamente en este momento en un gran lío en comisiones de postulación por la cantidad de intereses y la cantidad de corrupción que se mueve detrás de las comisiones de postulación. Que si vimos bien, una de las conclusiones ya desde muy temprano de la CICIG fue precisamente que la forma en que elegimos nosotros el sistema de jueces es tan poroso que desde abajo permite entonces la entrada de las mafias. Y que esas después es bien difícil quitarlas o bien difícil, eliminarlas del sistema, y estas son las que generan impunidad. Y lo otro que para mí es en contexto muy importante de si se va o se queda o si hay o no hay superfeci, tiene que ver también quién dirige esa superfeci. Si las capacidades que en teoría se trasladaron de la CICIG hacia el MP, pueden ser traducidas en acciones. Según la fiscal general, sí tiene la capacidad y eso dice que se dio, ¿verdad? Y me refiero a la ex fiscal general Telma Aldana, porque eso fue lo que dijo ella en su video, que desde el principio se había preparado a la gente para esa traslación de capacidades. Pero luego encuentro una paradoja en términos de decir que se va a la CICIG y no están suficientemente capacitados. Según la actual fiscal, sí están capacitados y tienen. Pero otra vez, eso vamos a tener que verlo. Tal vez nos acostumbramos a ver casos de alto impacto. Y yo creo que ahí es donde nosotros
quisiéramos ver más ¿crees que ya alto. no van a haber casos de alto impacto? Porque bueno, si ya no hay casos de alto impacto, algo estaría pasando. Entonces, esa va a ser nuestra conclusión. Pero ¿solo casos de alto impacto hay? No, hay de todos. Pero digamos, entre más poderoso es un individuo al que se investiga, por lo menos así nos decían los fiscales, en el pasado era mucho más difícil que las investigaciones caminaran. Mónica, ¿qué va a pasar en la era post-CICIG? Ya tenemos esta actividad que ocurrió durante la semana con la polémica del caso, las opiniones encontradas, pero el signo de interrogación que tenemos todos frente es qué va a pasar luego del 3 de septiembre. Bueno, yo considero que hay una cuestión importante aquí al respecto de quienes dirigían los casos, ¿verdad? Sabemos que son personas importantes en el país y que por lo mismo tiene que haber un proceso de protección para fiscales del Ministerio Público. Algo importante que decía María Amalia es que tener ese respaldo atrás de investigadores internacionales permite de alguna u otra forma tener el valor, ¿verdad?, de enfrentar a estas personas poderosas en el país sin miedo a qué va a pasar después, ¿verdad? Entonces, un elemento importante es cómo vamos a garantizar que el trabajo se siga siendo bien hecho, tanto de fiscales como de jueces, que nuevamente, ¿verdad?, construimos un proceso de justicia que sea justo, que ellos se sientan respaldados, porque al final de cuentas la justicia nos sirve a todos. Precisamente al respecto de los casos de alto impacto, siempre estaba la duda, ¿verdad?, de que detrás de los casos de alto impacto hay una serie de casos, por ejemplo, de justicia al respecto de mujeres, de niñas, niños y adolescentes que quedan en vano. Mencionaría yo, por ejemplo, el tema de los casos de los hogares seguros, todas esas denuncias que están allí. ¿Cómo al final de cuentas construimos una institucionalidad alrededor de la justicia que sí le responda a las necesidades del pueblo de Guatemala para el fortalecimiento de un Estado más justo, más congruente, que le dé al pueblo lo que el pueblo merece? Eso es una discusión pendiente que con la salida de CICIG creo que todos deberíamos tener, bajar los niveles de polarización. Creo que fue muy pernicioso para incluso el sistema de partidos políticos, el electoral y de partidos políticos. Vemos la abstención y eso es en parte porque las personas se sienten desilusionadas de lo que está pasando. No solo en el organismo judicial, sino también en el Ejecutivo y en el Legislativo, y no podemos permitir en una democracia tan joven que las personas se vayan distanciando aún más de sus instituciones, sino generar mecanismos de enlace, de conexión, y eso se hace cuando el Estado le responde a la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando la población se está volviendo apática en estos temas porque ya se cansó del discurso a favor o en contra de CICIG, a favor o en contra del presidente Jimmy Morales, esta polarización que termina cansando a todos? ¿Qué resultado nos da de una sociedad que ya no quiere enterarse porque ya se hartó? Bueno, yo creo que hay elementos acá importantes para mencionar, que un primer elemento es que Guatemala se vive una cultura de silencio. Esto es histórico, ¿verdad? En Guatemala en el siglo XIX se pueden contar con una mano los presidentes civiles, y no paramos de contar los años en los que Guatemala vivió bajo dictaduras importantes que condicionaron la cultura política hacia el silencio. También un mecanismo de defensa y preservación es la distancia de la política, porque mientras más lejos estoy yo de la política, menos efectos negativos va a tener incluso mi propia vida. Entonces, por eso yo decía, ¿verdad?, que fue muy pernicioso al final para el sistema de partidos políticos y el electoral, porque distancia aún más una democracia que inicia en 1985 y con una serie de instituciones informales que no sostienen nuestra democracia, ¿verdad?, sino que al final siempre estamos alrededor de los caudillos, siempre estamos alrededor de discursos populistas, siempre estamos alrededor de estas temáticas y no del fortalecimiento de una democracia. Lo que ocurre al polarizar tanto es que nos distanciamos aún más. Entonces, esta elección, creo que después de la de el presidente Álvaro Arzú, fue una de las menos votadas. ¿Y qué vemos en común? Que antes de 1995 fue el golpe de 1993, el serranazo. ¿Y hoy qué vemos? Vemos este conflicto que polarizó tanto al Ejecutivo y al Legislativo con grupos ciudadanos de organización civil, y que al final de cuentas las personas se dan cuenta de lo que pasa. No es cierto que la ciudadanía no sepa quién está haciendo qué. Al final se dice son rumores a voces, ¿no?
porque todos sabemos que el sistema político tiene en su entraña una base de corrupción importante en todos los niveles, que incluso incluyen, por supuesto, la misma ciudadanía. Entonces, en este momento, nuevamente repito que lo más importante es entrar a un debate que permita bajar esa polarización y priorizar, justo como decía el gimnasta Vega, priorizar los temas que realmente son importantes. Desnutrición, migración, el tema del empleo, la crisis económica en la que estamos. Esos son los debates que deberían generar unidad en la ciudadanía y por supuesto, generar consenso en los mecanismos para atenderlos. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de esto, la etiqueta SF Vega. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Vega. Estamos hablando en el bloque anterior sobre el trabajo de CICIG y ya estas despedidas que se están realizando. Una de ellas era este seminario que hacía un repaso de los logros de la Comisión Espacio, donde también se dio controversia alrededor de los casos que investigó CICIG. Otra controversia que bajó un poco esta semana, pero todos están pendientes de qué sucede, es con el caso de la ex candidata Sandra Torres. Recordemos que ayer ya el Tribunal Supremo Electoral adjudicó los cargos de elección y oficializó al presidente electo Alejandro Yamatei, que tomará el poder del organismo ejecutivo el 14 de enero. Esto quiere decir que el proceso, las alegres elecciones han terminado. ¿Qué significa? Que la inmunidad por las candidaturas también finaliza, y aquí comienza la controversia o la polémica, porque algunos dicen, bueno, ¿qué va a pasar con la ex candidata ahora que ya no tiene inmunidad? ¿Habrá orden de captura? ¿Se le va a citar a juez? Todo esto por el caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE. ¿Qué va a suceder con Sandra Torres? Esa es la bola de cristal. Muchos la hacían por la frontera, muchos la hacían en la frontera, pero sí, envió un tuit. No. Uno, hay esa actitud de decir que de hecho Otto Pérez también la tuvo, ¿verdad? Yo no quiero que me tomen la foto enchachado o enchachada y entonces mejor me adelanto, ¿verdad? Y entrego pasaporte, entrego esas cosas o me presento. Te presento. Y por favor, cuando haya alguna audiencia y todo, me avisa y me llama. Léase, no me van a ir a traer enchachada. Ese es todo el merengue de entregar esto. Segundo, aquí estoy, que me parece que es lo correcto. Y tercero, no solamente cuando hablamos de Sandra Torres estamos hablando de la UNE, porque esa es una pregunta muy interesante en términos de las elecciones que pasaron. El hecho que en términos del Congreso haya ganado la UNE no significaba que en términos del Ejecutivo ganaría Sandra Torres. Entonces, aquí una de las conclusiones que se lleva es la UNE ganó en el Congreso y en las municipalidades, en el poder local, pero perdió en la presidencia. Pero la pregunta es, y se la hago a los tres, ¿Sandra Torres es igual a la UNE o estamos nosotros...? Es que la conclusión creo que estamos llegando es que Sandra Torres no es UNE. Ni UNE puede ser definido a partir de Sandra Torres, lo cual pone a la UNE en un gran brete porque tiene que redefinir liderazgos. Ese es el tema de la UNE ahorita, independientemente que vaya o no a juicio, sobre todo si va a juicio, más necesidad va a tener entonces, la UNE de tener nuevos liderazgos. Cambio mi pregunta, porque la pregunta sería, entonces, ¿está la UNE lista para redefinir liderazgos en un proceso institucional? Es uno de los partidos que más éxito ha tenido electoralmente, ha sobrevivido, pero ¿podrá pasar este proceso de rotar liderazgos con el tema de Sandra Torres? Porque si obedece a caudillos, la señora Torres va a seguir ahí a eternum. ¿Qué va a pasar, María Amalia? Bueno, no, definitivamente yo creo que la UNE ya se dio cuenta, o no sé si la UNE o Sandra Torres ya se dio cuenta que necesita ya un relevo de poder dentro de su partido. Se necesita redefinir, se necesita reestructurar, no reestructurar, rediseñar. Prácticamente lavarse la cara como partido y volverse a presentar a la brevedad frente a la ciudadanía. Ya no son los futuros candidatos. Ahora, ¿cómo van a empezar a responder? ¿Cómo van a reaccionar desde el Congreso? ¿Cómo van a reaccionar desde las alcaldías? Liderazgos, definitivamente. ¿Y tienen los liderazgos que se necesitan? Sí. De hecho, llamó mucho la atención, en lo personal me llamó mucho la atención que todavía postularan a Sandra Torres para este proceso electoral cuando tenían otras figuras.
muchísima gente durante la época de limpieza del Congreso, liderada por Taracena. Mucha gente pensaba que iba a ser Taracena uno de los siguientes a figurar como candidato presidencial. Y no sucedió así. Se habló también de este otro señor Barrera y otros líderes dentro del partido. Orlando Blanco también. Orlando Blanco, el liderazgo que han ejercido los mediáticos. Pero pareciera que el caudillismo se sigue dando en partidos como la UNE. ¿Por qué se vuelve a presentar? Y las urnas hablaron, diría Suri Ríos. Los mismos votos sacó la señora Torres. O sea, no logra más votos y no llega a sumar los necesarios para llegar a la presidencia. Aquí creo que el ego ganó, sinceramente. Aquí, más que caudillismos, fue apostarle de mala manera. Apostaron a la candidata incorrecta. Creo que esas discusiones, dudo mucho que un partido también estructurado como la UNE no haya tenido esas discusiones dentro del partido. Sin embargo, se arriesgaron, se la jugaron y la jugaron mal. Y ahí está el resultado, exacto. O sea, ya teníamos un proceso, o sea, estaban viendo que teníamos nuevas reglas dentro de este proceso electoral, que íbamos con candidatos desconocidos. ¿Quién es la más conocida dentro de los desconocidos? Sandra Torres. Entonces, su ficha, su apuesta fue Sandra Torres. Bien pudieron haber aprovechado los momentos previos, bien pudieron haber dicho, momento, saquemos hasta todas las noticias que se han presentado de todos nuestros demás candidatos y aquí empieza a salir algo más interesante, posicionémoslos, pero no, yo llego a la conclusión que Sandra Torres no es UNE y que a partir de que Sandra Torres no es UNE mismo tiene que definirse, autodefinirse o redefinirse, reinventarse, y la mejor forma de reinventarse es con nuevos liderazgos si quiere seguir, porque la maquinaria la tiene, los alcaldes lo tienen, los diputados lo tienen. Ahora, si en poco tiempo ya no existe UNE, como es la petición que lanzó el MP al Tribunal Supremo Electoral, la desaparición de UNE, entonces sí tenemos un serio problema, digamos, en términos del partido que por lo menos tuvo una maquinaria, pero que tendería también a tener a sus 52 diputados básicamente independientes. Y como a eso no sería transfugismo, según quien interprete la ley, pero en general eso no sería transfugismo, ellos quedarían así a la libre y estoy seguro que la mayoría, como hicieron con FCN Nación, se irían con el partido de Yamatei. O pueden reinventar una hacer marca otro partidario, partido que hemos visto eso. Ese tipo de pero casos. Pero conste que la ley que usted mencionaba, esa es la ley de la UNE, pues, la ley de partidos políticos. Es que a eso iba. Fueron trampa, cayeron... En la trampa que ellos mismos hicieron. Ellos cayeron en su propia telaraña, para usar la metáfora, la mejor metáfora que puedo pensar. Sí. Bueno, no... me llamó mucho la atención lo que decía María Amalia, de las nuevas reglas del juego favorecían a aquellas figuras que ya tenían un reconocimiento nacional. Vemos, bueno, Alejandro Yamatei ha tenido ya 3 campañas presidenciales. Pero me dieron mal, porque fíjate que nuestra encuesta... Era muy conocida, pero tenía mucho antivoto. Nuestra encuesta que tuvo, básicamente le pegó, pero así con mucha certeza a los resultados finales de la encuesta de Prensa Libre y Prodatos. Era, también cuando comparaba Sandra versus Suri, ganaba Suri. Sandra versus... Aldana ganaba... Yo creo que la ponías hasta Aldana. Sandra versus yo no sé quién. Danilo Roca. Y ganaba Danilo Roca, ¿vale? Entonces ya topó, o sea, yo no sé qué parte de ya, no sé qué parte, si el ya o topó, no entienden, pero ya topó. Ahora, hago una pregunta a Mónica. Si ya la viabilidad de la candidatura de Sandra Torres ya no es posible, la UNE va a seguir a pies juntillas el proceso legal que se viene para Sandra Torres, con el desgaste que eso conlleva, la va a apoyar, va a ser la líder pues del partido aún en este proceso legal. ¿Ves ese escenario o ves un escenario en donde va a estar sola Sandra Torres? Yo creo que es bastante complejo entender la dinámica interna de la UNE en este momento, en el que pues sabemos, ¿verdad?, que hay estructuras muy fuertes aliadas de ella y hay pues algunas estructuras que pues tienen alguna distancia de Sandra Torres. Para mí lo más importante, la reflexión más importante al respecto del partido son un par. Número uno, es un partido que ha sobrevivido y que creo que independientemente de la postura que tengamos al respecto de la UNE o no, es importante la consolidación de partidos políticos y este es uno, ¿verdad? La segunda es que
yo sí considero que en la cultura política del país tenemos fuerte tendencia hacia las figuras caudillistas. Es América Latina, no es caso Guatemala, es América Latina. Entonces, ante eso, lo que mejor puede hacer la UNE para protegerse a sí misma es fortalecer los mecanismos de democracia interna. La UNE tiene más de 90.000 afiliados en el país. Es un partido que tiene el mayor número de afiliados y por lo mismo considero que lo más importante para que el partido sobreviva, independientemente si acompaña a Sandra o no en el proceso, es fortalecer sus mecanismos de democracia interna, que esto también daría pie a la renovación de figuras de liderazgos a lo interno. Hay figuras importantes como Orlando Blanco, Carlos Barreda, Jairo Flores, también tenemos por ahí a Mario Taracena, tenemos a Argueta. Pero eso puede sonar como a rebeldía si comienzan a fortalecer mecanismos internos de democracia. ¿Qué va a pasar con la ex candidata? No sé, la dinámica interna de los partidos nos dice que en Guatemala, cuando se escucha de democracia interna, a veces hay cisma. Pues hacia ahí tenemos que ir entonces, ¿verdad? Si es cisma lo que necesitamos para fortalecer las instituciones, pues es lo que necesitamos. No podemos vivir bajo una democracia en la que los partidos son controlados por una élite específica. Necesitamos, para la misma supervivencia de los partidos, pues hacer esos cismas, hacer esos movimientos que tampoco considero yo que sean destructivos, sino todo lo contrario, van a ser productivos. Mientras más participación ciudadana hay, más legitimidad hay en los procesos, y eso es lo que le devolvería, no solo a la UNE, sino a todos los partidos, los que se están consolidando ahorita, los que van en camino. Un ejemplo que a mí me llama la atención, que no es del caso, pero por ejemplo UCN y el tiempo que tiene en el sistema electoral, sí, ¿verdad? A todos los partidos el llamamiento es hacia fortalecer los mecanismos de democracia interna si realmente consideran que se necesita que la ciudadanía se acerque a las instituciones. Eso implica vigilancia, eso implica una cultura de demanda de cuentas, no solo de rendición, pero la demanda de cuentas sí transforma la administración pública, eso implica menos espacios para corrupción, eso implica una ciudadanía más activa, eso implica que el Estado tiene que responder sí o sí a las necesidades que está planteando esa ciudadanía, y pues los partidos políticos es el espacio y el momento justo que tienen ahorita para tender hacia eso. Bueno, veremos entonces qué va a pasar en los próximos días ya, qué sucederá en el caso de la ex candidata Sandra Torres. Ella quiere dar una apariencia de normalidad todo al interior de la UNE, pero veremos cómo se desarrollan este y otros sucesos la próxima semana. Muchísimas gracias, Mónica, María Amalia, Estuardo, por este análisis de una semana muy interesante. La próxima creo que también va a estar muy llamativa. Comienza ya el tema de las comisiones de postulación, que hay que seguirlo muy de cerca. A usted muchísimas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos hasta el lunes.